La semana anterior vimos que Jesús en este texto no comienza resolviendo la ansiedad, no da una cura, o más bien no da un método para abandonar la ansiedad. Jesús comienza reordenando la vida. Y esa es la cura para la ansiedad. Un reordenamiento de la vida según lo que Dios pide y demanda de los ciudadanos del reino. Y el texto ha sido muy claro en mostrarnos que no solamente nos preocupamos, el problema es que nos preocupamos porque no estamos viviendo bajo el reino de Dios. No estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aunque decimos con nuestros labios que Él es rey, que Jesucristo es rey, seguimos tratando de gobernarnos a nosotros mismos. Tomamos decisiones basadas en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que creemos que nos conviene, y pocas veces basadas en lo que Dios dice en su palabra. Y vimos esa realidad, que la ansiedad muchas veces es el resultado de intentar gobernar una vida que solo Dios puede gobernar. Porque solo Él gobierna. Solo Él la puede gobernar. Y Jesús ahora nos va a llevar un paso más allá en el mismo texto, porque podríamos seguir diciendo en el corazón, está bien, entiendo que tengo que buscar primero el reino, pero ¿qué pasa entonces con mis necesidades reales? ¿Qué pasa con el alimento? ¿Qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con la estabilidad? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con las demás cosas de la vida? Y Jesús tiene, por supuesto, la respuesta que necesita nuestra alma. Ahora, antes de avanzar, quiero hacer una aclaración, porque si bien el texto, la palabra que usa es preocupación o afán, ustedes ven que toda la serie hemos hablado de ansiedad. Déjenme explicarle por qué estamos hablando de ansiedad como término intercambiable con preocupación. Si ustedes ven el término que la Biblia utiliza, ya nosotros vimos las implicaciones que tiene, pero vea cómo nuestro mismo idioma respalda que estos términos son sinónimos y que hay que entenderlos bien de por qué hablamos de ansiedad y cómo la preocupación siempre nos está llevando a ansiedad. Que dicho sea de paso, este concepto que voy a leer es muy revelador, porque nosotros tenemos un concepto de ansiedad totalmente clínico. Pensamos que ansiedad es cuando ya a alguien le falta el aire y cuando alguien ya está en un estado de crisis y hay que llevarlo a algún centro, pero eso no es ansiedad. Dice la Real Academia Española que preocupación es dicho de algo que ha ocurrido o va a ocurrir y produce intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Eso es como se define preocupación. Poner la mente en algo que ya sucedió o que creemos que va a suceder y produce intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Y vea cómo define ansiedad también la Real Academia Española. Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Entonces, ¿cómo es que estos dos términos los entendemos juntos? Bueno, la preocupación está totalmente ligada a algo concreto que está ocurriendo o que estamos pensando que va a ocurrir, y la ansiedad es ese estado interno continuo que resulta ¿de qué? De esa preocupación. Y si ven, están totalmente ligados. Ahora, hay preocupaciones que hemos hablado que no son pecaminosas, preocupaciones responsables, que no necesariamente nos llevan a ansiedad. Pero Dios no está hablando de ese tipo de preocupación. Dios está hablando de la preocupación que es pecaminosa, de la preocupación que se obsesiona y busca controlar, quitando la confianza por completo del ser de Dios. Y por eso es que hablamos de ansiedad como término intercambiable de preocupación, porque es nuestro estado emocional, producto de eso que nos está inquietando, atemorizando, angustiando, o que nos está inquietando. Entonces, dicho eso, ¿verdad? La preocupación, hermanos, lo que Jesús condena en este texto es la preocupación que desplaza la confianza en Dios. Eso es lo que Jesús condena. Cualquier preocupación, cualquier tesoro que haya en nuestro corazón que desplaza la confianza en Dios y por supuesto comienza a reemplazar a Dios. Ya yo no acudo a Dios para descansar en Él. Yo estoy acudiendo ¿a qué? A la angustia constante, al temor constante, a la intranquilidad constante, sobrepensando las cosas sin considerar a Dios. Dicho eso, el propósito de esta mañana es el mismo que vimos la semana anterior, y es mostrar que la ansiedad se vence, hermanos, cuando como creyentes reordenamos nuestra vida buscando el reino, y vamos a agregar hoy, y la justicia de Dios primero como prioridad. También vamos a ver
confiando en su provisión, es otro reordenamiento que tenemos que hacer en la vida. Y en último lugar, descansando diariamente en su cuidado. De manera que Jesús no solamente nos llama a buscar el reino, nos llama a vivir conforme a ese reino. Por eso, en primer lugar, tenemos que reordenar la vida buscando su justicia junto con su reino, prioritariamente. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 33. Vea que dice, busquen primero su reino, y agrega, y su justicia. Buscar el reino, hermanos, no solamente reconocer que Dios reina. Eso es algo que ya hemos afirmado y que creo que todos declaramos con nuestros labios. Pero la justicia tiene que vivir acorde a ese reino. Eso es lo que significa. Podemos definir justicia, hay una definición en pantalla, como una vida que se conforma al carácter, a la voluntad y al estándar de Dios, expresado ¿en qué? En obediencia, pero es una obediencia que es sincera, una obediencia que nace de un corazón nuevo, renovado, no solamente de una alta moral y un comportamiento. Déjeme volver a hacer esa distinción. Justicia no es lo mismo que alta moral. La justicia de Dios nos puede hacer vivir en una alta moral, pero una persona que vive en alta moral no necesariamente está viviendo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nace de un corazón renovado. Y siempre aclaro esto porque conocemos personas que no son creyentes y que se comportan mejor que muchos que dicen serlo. Y podríamos confundirnos y decir, ay, es que esa persona, ¿verdad? Yo he escuchado cosas como estas, a esa persona lo único que le hace falta es Cristo, es demasiado buena. Pero ignoramos que aunque su bondad externa expresada en una alta moral es cierta, no la podemos negar, es evidente para todos, eso no quiere decir que está viviendo la justicia del reino, porque no está sometido al reino. Y siempre es importante entender que la justicia sí es un carácter, una voluntad totalmente apegada al estándar de Dios, pero que es expresado de un corazón sincero, un corazón que ha sido habilitado para vivir bajo ese reino. Y en el mismo contexto de Mateo, aquí mismo en el Sermón del Monte, Jesús nos deja claro este concepto de justicia. Y le voy a pedir que se devuelva al capítulo 5 y vamos a ir juntos viendo algunos versículos para que ustedes vean cómo Dios utiliza el término justicia. Mateo capítulo 5, versículo 6. Jesús comienza el Sermón del Monte dando las bienaventuranzas, hablando de aquellos que son felices, que son dichosos, ¿a partir de qué? De las cosas que él dice. Dice, bienaventurados, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Voy a detenerme ahí. ¿Qué quiere decir Dios por justicia? Bueno, lo que es recto, lo que Dios exige. Y dice, porque ellos serán saciados. Y obviamente dice que serán saciados siguiendo la misma metáfora que está utilizando de hambre y sed, de andar en rectitud con lo que Dios ha establecido. Hambre y sed de andar en justicia van a ser saciados, por supuesto, por andar en esa misma justicia. Versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de ¿qué? De la justicia. O sea, por hacer la voluntad de Dios, por andar en el camino del Señor. Y dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Brinque conmigo al versículo 20. Dice Jesús, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo con la justicia? Con el comportamiento, con la manera en la que se conducen. Y por supuesto lo contrasta con los escribas y fariseos, que lo hacían de una forma hipócrita. Vivían principios del reino como la oración, como el dar limosna, como el ayunar, pero lo hacían de una forma hipócrita. Lo hacían para ser vistos por los hombres. No lo hacían por un corazón renovado, viviendo para la justicia del reino. Es más, ve ahí mismo en ese contexto, veamos juntos desde el versículo 17. Porque el contexto nos afirma todavía más el término de justicia. Dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Versículo 19. Cualquiera pues que anule
uno solo de estos mandamientos, aún los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vean qué interesante, está hablando de la ley, que precisamente es la que nos muestra la justicia de Dios, nos muestra la santidad de Dios. Luego viene y dice que cualquiera que los guarde, o sea, que los obedezca y los enseñe, será llamado grande. Y después dice el por qué, que acabamos de leer al inicio. Porque les digo a ustedes que si su justicia, y en el contexto, ¿a qué está ligada la justicia? Con hacer y enseñar los mandamientos del Señor. Tiene que ver con lo que Dios dice, que es recto. Tiene que ver con lo que Dios manda, que es la verdad. En otras palabras, hermanos, habla de una forma de vivir. Si ustedes, les invito aquí en casa hoy, lean todo el Sermón del Monte, capítulos del 5 al 7. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 5, 6 y 7, lo que muestra Jesús es la justicia del reino. Es más, lo que estamos estudiando ahorita acerca de no hagan tesoros en los cielos es parte de la justicia del reino. Es cómo se comportan los ciudadanos del reino. Es lo recto delante de los ojos de Dios. Pero solo en capítulo 5, ustedes van a ver un montón de veces que se repite, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Y Jesús está mostrando ¿qué? La justicia del reino. Cómo el entendimiento que tienen los ciudadanos del reino y el estilo de vida, la forma de vivir de los ciudadanos del reino. De manera que la justicia, hermanos, no es solo la conducta externa, es la obediencia desde el corazón. Es una obediencia que nace en un corazón que ha sido hecho nuevo. Mismo capítulo 6, versículo 1, Jesús vuelve a decir, dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y lo que va a hablar, a lo que se refiere por justicia es la manera en la que ofrendan, la manera en la que oran, la manera en la que ayunan, la manera en la que están mostrando cuál es el tesoro de su corazón. Tiene que ver, de nuevo, con una conducta, pero que es una conducta renovada, una obediencia que nace del corazón, prácticas visibles, pero que tienen una motivación correcta. Entonces lo que podemos concluir es que la justicia es una vida que se somete al gobierno de Dios y refleja, hermanos, el carácter de Dios en obediencia sincera desde un corazón renovado. Como creyentes, tenemos que tener mucho cuidado y ser muy autocríticos cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Rey. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Dios es nuestro Rey, pero estamos viviendo en desobediencia, eso es una incoherencia, hermanos. Es como, esto es un ejemplo totalmente vago, pero es como que yo diga, la fuerza pública es la autoridad, la que pone orden en las calles, y me pare una patrulla y yo no quiera someterme a esa autoridad. Yo lo puedo reconocer, porque así nos han enseñado, esa es la autoridad. Pero a la hora de la hora, si me detienen y yo no me someto a esa autoridad, estoy demostrando que realmente no vivo como si lo fuera. Es el mejor ejemplo de cómo como seres humanos podemos reconocer algo correcto y aún así ignorarlo en el día a día. Y si la justicia habla de cómo vivimos bajo ese gobierno, necesitamos entonces entender que la única forma en la que vamos a poder vivir bajo el gobierno de Dios es conociendo su palabra. Es imposible, hermanos. A veces con mucha facilidad decimos, es que ya no estamos bajo la ley, hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Es cierto, no estamos obligados a cumplir la ley desde el punto de vista estricto para salvación, pero fuimos rescatados y fuimos hechos nuevas criaturas para vivir la justicia de la ley. Cuando vemos la ley, hermanos, estamos viendo lo que Dios ama y estamos viendo lo que Dios aborrece. El punto no es si lo tenemos que cumplir al pie de la letra como si fuera un medio de salvación. Nunca ha sido un medio de salvación la ley. Para Israel no era el medio de salvación tampoco. Era el estándar de un Dios que era rey de esa nación. Pero cuando vemos la ley, conocemos más el carácter de Dios, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él aborrece, qué es lo que Él condena, y eso genera temor de Dios en nosotros. Eso genera conciencia de qué es lo que, como Dios ve su mundo y las prácticas que hay en su mundo, que no le agradan a Él. Así que necesitamos dejar de decir que buscamos el reino de Dios como si fuera solo un discurso. Necesitamos empezar a buscar realmente ese reino viviendo la justicia.
demostrando que estamos bajo ese gobierno. Y aprovechando la ocasión del domingo de resurrección, hermanos, la resurrección no solamente nos confirma que Cristo es Rey y Señor. La resurrección nos habla de que la justicia, hermanos, la resurrección nos habla y nos confirma que el reino que buscamos es real, que la justicia que nos invitan a vivir es posible vivirla, porque Cristo resucitó y venció al pecado y podemos ser libres para servir a su justicia. De manera que, aplicando este primer punto, la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿estamos realmente sometidos al Rey? Y si la respuesta en tu corazón es sí, la pregunta es, ¿puedes verlo por la obediencia que estás teniendo a la palabra? Y es importante esa pregunta inicial, hermanos, porque lo he dicho con mucho amor, pero tenemos que tener cuidado del autoengaño. Nosotros como cristianos somos expertos en tapar con una falsa piedad la falta de santificación en nuestras vidas. Es muy fácil decir que creemos en Dios y que estamos bajo su reinado, pero solo tenemos que estar viendo nuestra vida para ver si realmente eso es verdad. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿dónde estamos eligiendo conveniencia en lugar de obediencia? Porque muchas veces agarramos la justicia que nos muestra Dios en su palabra a conveniencia, ¿verdad? Y hacemos como cuando agarrábamos la flor chiquillos que decíamos, me quiere, no me quiere, ¿verdad? Este sí y este no. Este sí y este no. A pura conveniencia y no con un corazón totalmente dispuesto a la obediencia. Otra pregunta que nos podemos hacer cuando estamos hablando de justicia es, ¿qué estamos intentando proteger en nuestra propia vida que nos está impidiendo someternos a Dios? Porque muchas veces lo que estamos haciendo es chineando cosas que hasta somos conscientes que Dios nos está pidiendo y realmente no las queremos dejar. Y se vuelven un impedimento para realmente vivir la justicia del Rey. Cosas que estamos protegiendo para no tener que abandonarlas porque consideramos que no son malas en sí mismas. Pero ya el simple hecho que estén ocupando el tesoro de nuestro corazón lo convierte en algo malo. Algo malo y dañino para nosotros. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿creemos realmente que el gobierno de Dios y su justicia es mejor que el nuestro? Si en algo somos expertos los seres humanos, es en poner nuestra propia justicia, nuestra propia regla para medir. Pero Dios tiene una justicia que, hermanos, es insuperable. No tiene comparación la justicia de Dios. Y que Él nos invite a vivirlas y que podamos vivirlas es un privilegio que no todos tienen. Y otra pregunta necesaria también es, ¿en qué área necesito dejar de justificar mi desobediencia? Y voy a ampliar esto un poquito en el siguiente punto, pero hermanos, a veces con mucha facilidad estamos justificando la desobediencia para no vivir la justicia. Es más, entre hermanos somos culpables de a veces en una situación específica decirle al hermano, no, pero no seas tan duro con vos mismo, a todos nos pasa. Y sí, podemos ser empáticos, pero hermanos, si estamos en pecado necesitamos animar a abandonar el pecado, no decir a todos nos pasa nada más. Es, a todos nos pasa, pero Dios nos habilitó para abandonar el pecado. Y no podemos seguir ahí. No tenemos que seguir ahí. Y ese es el primer punto, buscar su justicia junto con su reino. Pero cuando decidimos vivir bajo el reino y en su justicia, surge esta pregunta inevitable en el corazón de todos, ¿qué pasa con nuestras necesidades? Está bien, voy a buscar el reino y su justicia, cueste lo que cueste, pero entonces, ¿qué pasa con mis necesidades? Bueno, debemos reordenar la vida, en segundo lugar, confiando en su provisión como promesa. Parte C del versículo 33 dice, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, lo voy a repetir, aunque lo he dicho muchas veces. ¿Cuáles cosas? Las que el contexto está afirmando, que son las que Jesús define como necesidad básica del ser humano, que tiene que ver con el sustento diario del cuerpo, que tiene que ver con el alimento y la bebida, y tiene que ver con también el cubrir el cuerpo, que tiene que ver con la ropa. Son las tres cosas que Jesús menciona. Ahora, ¿por qué soy tan enfático en esto? Porque nosotros también con mucha facilidad decimos, ay, Aarón, pero es que esas eran las necesidades del siglo I, por eso es que Jesús habló de esas necesidades del siglo I. Hoy tenemos otras necesidades. Y la pregunta es, ¿en serio tenemos otras necesidades?
¿O es que hemos vuelto muchos de nuestros deseos necesidades? Y les hemos cambiado el nombre de deseo a necesidad. Y por eso nos tienen tan ocupados y tan atrapados. Aún cosas que no son malas en sí mismas. Siempre pongo el ejemplo de la casa porque es el ejemplo más real. Dios ni siquiera incluye el techo. Y usted podrá decir, hermano, pero por favor, ¿cómo no vamos a vivir bajo un techo? Hay personas que no tienen un techo, hermanos. Hermanos en el mundo, que viven en naciones donde son perseguidos, no tienen un techo, pero tienen sustento diario. Dios no les da un techo, aunque son hijos de Dios. Viven en condiciones deplorables, pero con la bendición de Dios de día a día recibir el sustento. Yo creo que el concepto de necesidad no ha cambiado para Dios. Nosotros somos los que le hemos agregado. Y por eso es que pasamos desconfiando de la provisión de Dios y esforzándonos demasiado por buscar la provisión nosotros mismos para sostener lo que consideramos necesidad, que no lo es. Y vean que el texto claramente nos muestra que Jesús no ignora las necesidades, Jesús redefine cómo obtenerlas. Y es buscando el reino, buscando su justicia. Simplemente redefine cómo se obtiene. Y vean que esto, hermanos, de la provisión es una promesa. Dice, y todas estas cosas serán, tiempo futuro, añadidas. Por cierto, ese verbo, añadidas, está en modo indicativo, es algo que Dios va a hacer, sí o sí. Es la promesa de Dios. Pero ¿qué está? ¿Subordinada a qué? A buscar primero el reino y su justicia. No van separadas. Confiamos en su provisión como promesa, al mismo tiempo que confiamos de que Él nos manda a buscar el reino y su justicia. Y lo buscamos con todo el corazón. Vean que el texto no dice que Jesús prometa riquezas, no dice que Jesús promete comodidad, no dice que promete ausencia de problemas en la vida. Jesús lo que promete es una provisión suficiente según la voluntad de Dios. Una provisión suficiente según la voluntad de Dios. Y tenemos un ejemplo clarísimo en la Escritura que nos ilustra esto. Y es el ejemplo del maná en el desierto. Todos conocemos la escena. Déjeme darle contexto. Dios acaba de hacer las 10 plagas, acaba de mostrar su poder en Egipto, acaba de sacar con brazo fuerte a los israelitas diciéndole, ustedes ahora son míos, yo los he rescatado, los he liberado. Vieron cómo el ejército de los egipcios quedó totalmente ahogado en el mar. Y 3 doritos después dicen, ¡ay! ¿Quién nos diera la olla de carne que teníamos en Egipto? Para esto nos sacaste, para matarnos en el desierto. Después de haber visto el cuidado de Dios en la nube durante el día, en la columna de fuego durante la noche, y se estaban quejando del cuidado de Dios. Y Dios, en vez de aniquilarlos, les dice, bueno, les voy a mandar el maná, pero pueden agarrar la porción del día. Y solo el sábado el viernes van a agarrar la porción de 2 días para que el sábado no tengan que recoger. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo el primer día? Tomaron porción de más. ¿Por qué? Porque no creían que realmente al día siguiente Dios les iba a volver a dar maná. Pero Dios estaba proveyendo para cada día lo necesario sin acumulación. Cada día. Cada día. Y esto lo que nos deja claro, hermanos, es que la ansiedad lo que busca es que nosotros tengamos garantías, que tengamos control y seguridad. Esas son las garantías que buscamos, controlar y tener seguridad de las cosas, pero Dios lo que le ofrece a su pueblo, a los ciudadanos del reino, que es fidelidad. Y la fidelidad de Dios es la mejor garantía que podemos tener. Si hay algo en lo que podemos estar seguros, es en que Dios es fiel, hermanos. Es la razón por la que un día como hoy hacemos el énfasis en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección no es simplemente un evento glorioso y magnífico, hermanos. Es la evidencia definitiva de que Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Él hace lo que dice que va a hacer. Y si Dios cumplió la promesa que nos parece humanamente imposible, resucitar a Cristo de entre los muertos, ¿cómo no vamos a creer que Él va a cuidar de nosotros cada día? El martes en el IFE en casa, les hablaba de muchas veces
la incongruencia de nuestra confianza. Y les ponía este ejemplo. ¿Hay alguien aquí que dude de que Dios lo ha rescatado eternamente? Pero dudamos de que nos va a cuidar día a día. ¿Cómo podemos creer que Dios nos ha librado eternamente de la condenación eterna y estar día a día preocupados de que no nos va a cuidar? Es una incongruencia como creyentes. Podemos creer en lo más grande, que tenemos la eternidad asegurada, y no creemos que Dios nos va a cuidar en el día a día. Incongruencia en nuestro corazón. Pero la resurrección, hermanos, es la garantía de que Dios es fiel. Es la prueba de que no hay ninguna promesa que Él haya hecho que la deje caer al suelo sin dejarla cumplir. Y nuestra ansiedad queda expuesta ante este hecho, porque nosotros muchas veces vivimos el día a día como si Dios no fuese digno de confianza, cuando la tumba está vacía y nos recuerda que sí lo es. La tumba vacía nos recuerda que Él es digno de confianza. Y como ya lo hemos dicho muchas veces, y apuntando en este punto, es que la ansiedad duda del cuidado de Dios. Pero hermanos, si Dios pudo vencer la muerte, podemos confiarle en nuestra vida entera. Si Él fue capaz de vencer la muerte, nadie puede vencer la muerte. Solo Dios. Si Él fue capaz de vencer la muerte, podemos confiarle en nuestra vida entera. De manera que cuando nos preguntamos, ¿será que Dios va a proveer? ¿Será que en serio, si yo me ocupo en el reino y su justicia, Dios va a proveer? Debiéramos, cuando tenemos esa duda, realmente preguntarnos, ¿Dios resucitó a Cristo de los muertos? Amén. Entonces lo va a hacer. Podemos descansar en su promesa de que Él va a añadir las cosas que necesitamos. No las que queremos, hermanos. Aunque sean buenos deseos, las que necesitamos. Y este principio lo vemos en otras partes de la escritura. Por ejemplo, Salmo 37, versículos 4 y 5, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y siempre decimos, amén, Dios me va a cumplir y nos va a cumplir los deseos del corazón, amén. Pero la primera parte del versículo dice, deleítate en Jehová. Entonces, podemos dimensionar lo que es deleitarse. Piensen en algo que cuando usted se lo come le genera deleite. Piensen por un momento en eso. Deleitarse en Jehová supera eso, hermanos. Es un deleite, es una forma de saciar el alma que nada puede hacer. Y claramente, si nosotros nos estamos deleitando en Jehová, una persona que se deleita en Jehová, se deleita en la justicia de Dios, y obviamente el deseo del corazón cumplido es porque es el deseo del corazón de Dios, no es nuestro deseo egoísta. La persona que se deleita en Jehová ama lo que Dios ama. La persona que busca el reino entiende que la necesidad es lo que Dios define como necesidad y no algo más. Y para aplicar este punto también algunas preguntas. La primera es, ¿realmente estoy creyendo que Dios va a proveer lo necesario? Saben, como papá de 2 chicos, algunas veces me he visto tentado a levantarme temprano y hacer Uber, pensando en algunas cosas que me gustaría para mis hijos. Pero usted sabe lo que implica que yo salga a hacer Uber. Tiempo. Y adivine qué se sacrifica al invertir el tiempo en Uber. Lo primero que sacrificamos es el reino. El tiempo a solas con Dios. Ante la buena excusa, bueno, no, voy a sacrificarme, voy a dejar de pasar tiempo con mis hijos para poderle dar esto a mis hijos, y sacrificamos el reino con el tiempo en familia. Todo por una preocupación que no obedece a una necesidad, porque no es que a mis hijos les faltan arroz y frijoles y ropa. Dios a ellos les provee también. Todo por intentar buscar cosas que no son necesidades, hermanos. Y siempre, ante la duda de si realmente Dios va a proveer lo necesario, pero más bien no es la duda de que Dios va a proveer lo necesario, es la duda de que va a proveer lo que yo pienso que es necesario. Mi deseo, que lo convertí en necesidad. La siguiente pregunta que tenemos que hacer, no sé si estamos confiando en Dios más que en nuestros propios recursos, los que tenemos hoy, o los que pueda generar mañana. Es inevitable, hermanos, que muchas veces, con mucha facilidad, los cristianos decimos cosas como, bueno, es que
Yo tengo que invertir mucho tiempo porque Dios me ha dado mucho y tengo que ser un buen mayordomo de las cosas que Dios me ha dado. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿pensamos igual de la mayordomía del tiempo? Porque pensamos así de la mayordomía de los recursos. Pero cuando se trata del tiempo, no estamos siendo celosos del tiempo y cómo manejamos el tiempo. Entonces, es un concepto de mayordomía sesgado. ¿Por qué? Por donde está el tesoro de nuestro corazón. Lo queramos reconocer o no. Nuestro tesoro está puesto en cosas que cuidamos con mucho esmero, aunque estamos descuidando lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es el tiempo, hermanos. Yo le apuesto que la mayoría de nosotros tiene una hoja de Excel con un presupuesto detallado de a dónde va cada 5. Yo tengo una, por cierto. Buena mayordomía, gloria a Dios. Pero tenemos un cronograma de vida igual. A ver dónde se va cada minuto. No, pastor, pero es que eso es ser muy estricto. Pero lo somos con los colones. O los dólares, si usted gana dólares. ¿Sí me siguen? Necesitamos coherencia. Y poder ver, hermanos, en donde estamos invirtiéndonos más, que ahí verdaderamente está nuestro tesoro. No nos autoengañemos nada más de que Dios me dio demasiado. ¿Crees que Dios te va a dar algo que te haga descuidar su reino? Yo no creo. No lo creo. Sería una incongruencia también de nuestro Señor. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué estamos tratando de asegurar que Dios nunca nos ha prometido? Esa es otra buena pregunta. ¿Qué estoy tratando yo de asegurar que Dios nunca me ha prometido? Y la última pregunta que podemos hacernos es si realmente estamos buscando seguridad humanamente o estamos buscando la fidelidad de Dios y descansando en la fidelidad de Dios. Y aun cuando entendemos esta promesa de que Dios, hermanos, promete nuestra provisión diaria, nuestro corazón sigue luchando en un lugar específico y se llama el futuro. Por eso, tenemos que reordenar la vida en último lugar, tercer lugar, viviendo cada día bajo su cuidado. Y ese es el versículo 34. Y el versículo 34 lo que dice es, por tanto, y hay que prestar atención a ese por tanto. Jesús está diciendo, debido a lo anterior, ¿qué es lo anterior de ese por tanto? El versículo 33. Debido a que ustedes tienen que buscar el reino y su justicia y que yo les voy a proveer, les prometo que les voy a proveer, por tanto, no se preocupen por el día de hoy. Eso dice el texto. No se preocupen por ayer. No se preocupen por el día de el futuro, el mañana. No se preocupen por el día de mañana. ¿Por qué? Porque la ansiedad, hermanos, vive en el futuro. La ansiedad vive en el futuro. Usted está pensando, preocupado hoy, ansioso hoy, por lo que va a pasar mañana, no por el hoy. Y Dios lo que está diciendo es, usted no tiene que preocuparse por el mañana, usted tiene que vivir ocupado en el hoy, buscando el reino y su justicia, descansando en mi provisión. Así es como tenemos que vivir los hijos y las hijas del reino. Buscando el reino, su justicia, descansando en la provisión, porque Él, hermanos, tiene cuidado. Vea que dice, no se preocupen por el día de mañana, y da la razón, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Dice Reina Valera, el día de mañana trae su propio afán. Cada día, hermanos, cada día va a tener sus problemas. El problema es que la preocupación y la ansiedad nos hacen pensar en cosas que ni siquiera han ocurrido. Cosas que ni siquiera están sucediendo. Y nos hacen anticipar el futuro con temor. Pero precisamente por estar ansiosos, que es lo contrario a buscar el reino y su justicia, es que no lo podemos buscar con claridad y con libertad. Porque estamos tan ocupados pensando resolver el mañana, que no nos enfocamos en el hoy y en la misión de Dios para sus hijos y para sus hijas. Dice el texto, basta a cada día su propio mal, sus propios problemas. Y esa es la realidad, hermanos. Cada día va a traer sus propios problemas reales. Cada día. No hay un solo día que no nos presente retos o situaciones. Y Jesús lo que nos está diciendo es, no añadas cargas futuras a las cargas presentes. Ya tienes una hoy.
No le añadas cargas futuras. Pero al mismo tiempo, este texto lo que nos recuerda es que la gracia es suficiente para cada día. Dios, hermanos, nos da gracia hoy, no para que pensemos en el futuro imaginado. Dios nos está dando gracia hoy para el presente, para vivir lo que está sucediendo ahora. No lo que podría llegar a pasar. Déjeme que intentemos hacer un ejercicio. Vamos a suponer, es una suposición, no se preocupe, no sea tan literal en este momento. Vamos a suponer que todos vamos a vivir 50 años más de vida. Trate de preocuparse por los 50 años que le quedan. Trate de hacerlo. No podemos. No podemos hacerlo. Dios no nos diseñó para cargar con la preocupación de 50 años. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera sabemos cuánto nos queda. Hoy podría ser nuestro último día. Podría ser hoy. Y las decisiones de hoy es lo que cuentan. Vean que Jesús no elimina los problemas de la vida, hermanos. Jesús no nos dice, vea, tranquilos, el mañana no va a tener problemas, descansen. No, no. Él no elimina los problemas de la vida. Cada día va a traer sus propios problemas. Él lo que está limitando es la carga diaria que tenemos que llevar en él. Cada día, su propio afán. Cada día, sus propios problemas. Cada día teniendo sus propias dificultades y Dios dando gracia suficiente para cada día. Sosteniéndonos para cada día. Y la realidad, hermanos, es que la fe, quienes confiamos en Dios, vivimos día a día. Algunos recordarán el famoso corito que decía, un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Un día a la vez. La fe se vive un día a la vez. Y las preguntas, hermanos, que podemos hacernos para finalizar. ¿Estamos viviendo en el mañana? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que pasas pensando acerca del futuro que mantiene ocupada tu mente y que no te permite confiar y descansar en el cuidado diario de Dios? Otra buena pregunta que podemos hacernos es si estamos cargando con problemas que no existen. Vean, hermanos, si hay algo que los cristianos tenemos que aprender a hacer es hablarnos verdad. Porque constantemente nuestra mente se agita en escenarios que ni siquiera están sucediendo. Se agita en suposiciones que ni siquiera son ciertas. Déjeme ponerle una bien práctica del día a día. Pasa algo en el matrimonio, inmediatamente el primer pensamiento es, ay, yo creo que mi esposa no me ama. Ay, yo creo que mi esposa no me ve como cabeza. En vez de irle a preguntar a la esposa si no me ama y si no me ve como cabeza. Si usted tiene una duda, pregúntele. ¿Por qué tiene que hacer todo un escenario en la cabeza y pasar preocupado una semana entera, angustiado, pensando que no me ama? ¿Y a usted le parece? Yo sé que es risible el ejemplo, pero es que cosas así ocupan nuestra mente por días. En el trabajo, uy, ¿será que mi jefe me va a despedir? Es capaz, yo veo que le cae mejor el otro compañero. Pero sigue trabajando, estás haciendo las cosas bien, sigue trabajando. No te preocupes. Descansa en el cuidado del Señor. Hay una situación que es alarmante, habla con tu jefe. Pero nada hacemos angustiándonos, eso más bien nos desenfoca de ser buenos trabajadores porque pasamos pensando lo que no está sucediendo. Y podríamos poner un montón de ejemplos que son del día a día. Y otra última pregunta es si realmente estamos actuando como si tuviéramos que resolverlo todo ahora. Tengo un buen amigo que ya tiene sus años, bueno, está en el cuarto piso, ya no puedo decir nada distinto, estamos en el cuarto piso. Está en el cuarto piso y no se ha casado porque no ha podido comprar casa. Él quiere tener todo resuelto para casarse.
Imagínense, Mel y yo seguiríamos jalando ya, como 14 años. A veces queremos resolver todo ya, hermanos. Dios dice un día a la vez. Hay cosas que se construyen en el tiempo, hay cosas que nunca van a llegar. Y está bien. Dios sigue proveyendo y sigue cuidando día a día. Y lo que vemos en este último punto es que Jesús nos está enseñando a vivir un día a la vez, confiando en que Él nos va a dar la gracia necesaria para cada día, sin tener que cargar hoy con los temores del mañana. Sin tener que cargar hoy con los temores del mañana. Y para resumir el contenido de lo que hemos visto en esta miniserie, vemos que una vida libre de ansiedad, hermano, no es una vida libre de problemas. Es una vida reordenada bajo el cuidado de Dios. Y Jesús claramente lo que nos ha mostrado es que el problema es el corazón, no son las circunstancias. Que la irracionalidad es olvidar que Dios es el que cuida y sostiene nuestra vida, porque Él es soberano. Que la prioridad en nuestros corazones y en nuestras vidas tiene que ser el reino y su justicia. Y ahora la práctica, viviendo en esa prioridad del reino y la justicia, tiene que ser confiar y vivir un día a la vez, día a día. Y como dijimos hace dos semanas, la ansiedad, hermanos, no se va a vencer con más control. La ansiedad se vence con dependencia y rendición total al señorío de Cristo. No se va a vencer de otra forma. No necesitamos controlar nuestra vida, necesitamos confiar en el Dios que ya la gobierna. Porque Él la gobierna, aunque nosotros no reconozcamos su gobierno. De manera que está en pantalla. La ansiedad, hermanos, se vence cuando reordenamos la vida, buscando su reino y su justicia como una prioridad, confiando en su provisión como una promesa y descansando cada día en el cuidado del Señor. Y si todavía hay duda en nuestro corazón, hermanos, déjame animarte de nuevo con la resurrección de Cristo. Una vez más, la tumba no está vacía, no se vació hoy. La tumba se vació hace más de 2000 años. Está vacía. Cristo resucitó, Él es el Rey y vive, y porque Él vive, hermanos, podemos confiar en Él, podemos descansar en Él, podemos rendir por completo nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, y el que venció la muerte es el mismo que sostiene tu vida y la mía hoy. Así que a Él, al Cristo resucitado, al Rey que vive y reina, al que venció la muerte y está sosteniendo a su pueblo con fidelidad cada día, sea toda la gloria, ahora y por siempre. Amén.